Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer saludarnos a todos, cada uno de ustedes. Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Buenas noches a todos. La verdad que contentísimo por estar iniciando este curso como nunca. Parece ser hasta la primera vez que estoy haciendo un curso online. Fíjate vos, ¿no? Qué expectativa que tenemos todos. Creo que los alumnos, pero nosotros como profesores, les cuento a cada uno de ustedes que venimos preparando este curso hace más de un año, que venimos hablando con Roberto, y lo fuimos trabajando mucho, y desde el año pasado que estamos con el programa, ya afinando los últimos detalles, y la verdad que estamos muy entusiasmados, porque creo que va a ser un gran aporte en su carrera. Creo que vamos a tratar, por lo menos vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que ustedes aprendan realmente material muy valioso y que puedan tener una salida laboral para trabajar a distancia. Yo creo que es uno de los puntos que vamos a abordar en los que son las pasantías, lo que son las mentorías, y al final de cuentas la idea es que ustedes también se puedan ir vinculando. Así que eh, le voy a pedir que cuando ingresen pongan su nombre completo. Yo veo que hay algunos alumnos que tienen solamente el nombre. Le pido que pongan el nombre completo porque me parece que es interesante para que nos vayamos conociendo entre todos, ya que el día jueves, o sea, la próxima clase, le vamos a mandar un documento para que ustedes pongan si quieren ser parte, si quieren formar una consultoría a partir de este curso. Entonces ahí vamos a preguntarles, bueno, la profesión que tiene, la experiencia, la edad, cuál es su especialidad y bueno, el país, por supuesto, la ciudad. Y uno de los puntos que nosotros tenemos en consideración para que ustedes el día de mañana se puedan vincular son el tiempo disponible que tienen para que se puedan unir y trabajar a distancia. Así que bueno, Roberto, no sé cómo lo ves vos a este tema de las Mira, consultorías. mira, estoy viendo ahí que Maximiliano García entró desde la Antártida, así que fíjate hasta dónde ha llegado este curso. La verdad que es es un incentivo para todos, digamos, no solo para mí o para vos, sino para todos los que están participando de esto, porque pueden entender de esa manera también la magnitud, hasta dónde hemos llegado y a dónde queremos llegar con todo esto, eh, porque la idea, como dijimos a lo largo de todo este tiempo, es poder transmitir esto que hemos acumulado durante 20 años de carrera, con consejos prácticos, con clases prácticas. Yo creo que no hay que esperar una clase típica de la universidad, sino algo mucho más dinámico. Por eso esto que vos decías de poner nombre y apellido está bueno porque van a ser 2 meses y más también de contacto y de intercambio con la gente que está en el curso, así que está bueno que nos vayamos identificando. Sí, y de hecho también hablamos con Roberto que vamos a utilizar esta plataforma que estamos usando ahora en algunas clases para donde hay desarrollo de material teórico, pero después vamos a usar otra plataforma en la cual cada uno vamos a poner nuestras cámaras activas y va a ser más participativo, ¿sí? Ustedes saben que vamos a trabajar 3 casos en pasantías que están abiertos los casos. 2 son míos, uno es de Roberto. El mío es un feminicidio de Ciudad de México y un abuso de firma en blanco de Mérida, México. ¿Sí? El tuyo, Roberto, es de... El mío es de Argentina, es un caso que ha tenido una repercusión muy grande en Carlos Casares, en una ciudad de Buenos Aires, que está caratulado como feminicidio y que lo interesante de ese caso es que vamos, o sea, lo que está queriendo la familia es reabrir ese caso, así que con la ayuda de todos seguramente con el aporte de todos vamos a poder ayudarle y seguramente pueden llegar a salir también nuevos casos acá de Brasil, que sería interesante también poder compartir con la gente. Así es. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Roberto, te pido que estés del otro lado atento porque seguramente te voy a hacer Vale. alguna pregunta. Y bueno, iniciamos. Por favor, ustedes chicos y chicas, traten de participar en todas las preguntas que nosotros les vayamos haciendo porque es uno de los puntos interesantes. Nosotros vamos a desarrollar es, primero que nada, fíjense que vamos a transmitir algo que se habla bastante poco, que es la asistencia técnica pericial.
Junto con Roberto tenemos, corregime Roberto si no es así, entre los dos 40 años de experiencia trabajando en investigaciones criminales como peritos en distintos ámbitos. Y, y bueno, nosotros lo que vamos a transmitir es básicamente experiencia, ¿sí? Uno de los puntos que vamos a enfocar es cómo construir, yo hablo de construir porque viene mucho más allá de simplemente redactar un informe técnico pericial, cómo presentarnos con un abogado. Vamos a tener charlas desde cómo vamos a vestirnos para hablar con un abogado, desde cómo vamos a comunicarnos para sacar un presupuesto, por supuesto con los modelos por escrito, cuánto se tiene que cobrar, cómo se tiene que cobrar. Vamos a trabajar con modelos de contrato y al final la presentación del informe técnico pericial. ¿Qué es lo que es una asesoría técnica pericial? ¿Sí? Una asesoría técnica pericial no es una pericia propiamente dicha, es un trabajo conjunto por parte de un profesional de la ciencia forense junto con un despacho jurídico o un abogado particular para defender sus intereses desde el punto de vista técnico pericial. Algunos hacen esas asesorías simplemente por teléfono, ¿sí? Es decir, que de repente le hablan la causa y se lo transmiten por teléfono. Yo creo que eso es un error porque estamos perdiendo la posibilidad de hacer un trabajo mucho más completo, mucho más técnico y, por supuesto, de cobrar más, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un informe técnico pericial de manera escrita. Desde los últimos, yo por lo menos diría, 3 años se ha llevado, los abogados, los estudios jurídicos se han animado más a hacer este tipo de consulta y con el tema de la pandemia es como que pasaron cosas extrañas porque de repente un perito oficial está trabajando a distancia, uno ya trabaja a distancia hasta como perito de control y mucho más con el tema de la asesoría técnica pericial. Yo creo que es una oportunidad muy grande que se está teniendo y que considero que si los abogados realmente supieran la información que se están perdiendo por no tener un asesor técnico pericial, se empezaría a trabajar en todos los casos. Ahora yo le pregunto, ¿por qué creen ustedes que las universidades no enseñan sobre asesoría técnica pericial? Es una pregunta abierta para que ustedes respondan lo que les parezca. Mientras tanto, yo voy a estar buscando algunas encuestas que tengo acá, pero se los dejo como una pregunta abierta porque me parece que es un tema interesante, ¿no? Porque si de repente estamos diciendo de que hay mucha salida laboral como asistente técnico pericial, si nosotros estamos diciendo de que se puede trabajar a distancia, la pregunta es, ¿qué está pasando? Que las universidades no están en sus planes, en sus programas académicos, cómo hacer para enseñar y cómo trabajar con el tema de la asesoría. Algunos se quejan de las universidades porque ya me han llegado mensajes diciendo, pero ¿cómo puede ser que no actualicen los planes, etcétera, etcétera? A la respuesta de esa yo le digo, no pretendan mucho de las universidades porque nadie sale preparado de una universidad. Pero no pasa por el tema de la licenciatura en criminalística. No pasa por la tecnicatura en criminalística, ni por abogacía ni siquiera. En ninguna universidad uno sale preparado para ejercer. Son las primeras armas que uno va a tener y después de ahí se tiene que empezar a especializar. Entonces yo siempre digo, no pongamos toda la responsabilidad en la universidad, nos enfoquemos en saber que solamente van a ser las bases y que posteriormente nosotros estamos obligados como profesionales a seguir formándonos y a seguir especializándonos. Bueno, ahí estoy leyendo algunas de las devoluciones que están escribiendo. Bueno, ahí Nicole dice que había policías en su universidad. Sí, yo con respecto a eso, Fede, les quería decir a los que nos están acompañando que como vamos a tener, digamos, casi 2 o 3 meses de clases, que hagamos esto bien interactivo, que no tengan miedo en responder cuando se le pregunte algo o cuando se lanza una pregunta, porque para nosotros es súper importante conocer el pensamiento de cada uno para poder trabajar también en función de eso. Fíjate que la pregunta que vos acabas de tirar ahora es súper importante. Yo coincido con muchos de los pensamientos que escribieron en el chat en este momento, porque coincido con vos también en eso de que la universidad está fallando en eso. En la preparación de cómo deben trabajar en el ámbito particular y eso
yo lo tengo visto y muchos de los que están hoy acá en este curso fueron parte de las pasantías de consultoría pericial y dan fe de eso. Así que yo creo que en este curso van a poder vivenciar un otro punto de vista. Olvidémonos del trabajo oficial para concentrarnos en el trabajo pericial particular, que es lo que nosotros estamos apuntando. Exactamente. Fíjense que los comentarios son bastante parecidos en relación a la formación que tienen los profesores por un lado y también por lo que es el desconocimiento. Si nosotros fuimos formados por peritos oficiales, sean policía o profesionales que trabajen en policías judiciales, difícilmente les van a estar explicando y comentando cómo se puede trabajar con asesorías, ¿sí? Porque nunca lo hicieron. Además, convengamos que si son profesionales de 30, 40 años para arriba, se fueron formando por profesores que le enseñaron en el siglo pasado. Y estas técnicas no eran asiduas, no era común el tema de la asesoría técnica pericial. Entonces vuelvo a lo mismo, tratemos de posicionarnos en dónde estábamos parados como alumnos cuando estaban cursando y entender también de por qué no han tenido esta formación, ¿sí? Pero el punto principal es no cuestionar lo que nos han enseñado, sino tratar de ver cómo nos vamos a especializar. Y respecto a este tema de lo que es la asesoría técnica pericial, yo creo que hay dos cuestiones principales que hay como, yo le podría llamar mitos por parte de los forenses. El primer mito que hablo es, y se lo voy a preguntar a ustedes acá en una encuesta, porque los que me conocen saben que me gusta escuchar sus opiniones en las encuestas. Le voy a hacer rápidamente para que responda por sí o por no. La primera, ¿el perito concluye sobre la verdad de lo que pasó? Los que ya me siguen en las redes sociales deben saber ya cuáles son mis opiniones al respecto. Bueno, ahí estamos que casi el 90% está diciendo de que no. A mí me parece re importante esta pregunta y la otra que le voy a hacer porque los deja parados a ustedes en una posición para que cuando hablen con un abogado, que hablen con un colega, sepan dónde están parados, ¿sí? Porque yo he escuchado muchos peritos de mucha trayectoria que manifiestan de que cuando uno utiliza un método científico llega a la verdad de lo que sucedió. Bueno, se fue llegando al 95%. Ok. Vamos con la segunda pregunta, que están más o menos vinculadas. Fíjate que ahí, Luciana, Juliana Torres dice algo interesante. A nosotros, yo supongo debe ser en la Universidad Católica de La Plata, siempre nos dijeron que iba a ser difícil conseguir trabajo como criminalistas si no éramos parte de alguna fuerza. Nicole Carón también en parte coincide con eso y con ella podemos ver que hay... O sea, Roberto, que a mí me ha pasado que en las redes, peritos de mucha trayectoria, han discutido sobre eso, así públicamente, me han discutido públicamente diciendo de que no hay trabajo de manera independiente. Y yo le digo, pero a ver, mi respuesta es fácil, es sencilla. Yo no estoy diciendo que sea fácil tener el trabajo, pero nunca en la historia hubo tanto trabajo como hay ahora. Nunca pasó. De tener de tantas oportunidades del trabajo independiente como existe ahora, eso no pasó nunca. Y lo que pasa es que ellos están con una concepción distinta, o sea, vienen de otra escuela y les cuesta visualizar estas oportunidades. Pero con el tema del trabajo a distancia, todo sí, cambia. Mira, yo le quiero contar a la gente que por ahí no me conoce y que está hoy en este curso. Yo soy egresado de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. Egresé en el año 2000. En el 2005 me vine a vivir a Brasil, pero desde el año 2000, desde el primer momento en el que yo terminé la universidad, yo siempre quise trabajar de manera independiente y siempre luché para que eso sea así y tuve la suerte, y digamos, no es suerte también, yo creo que es consecuencia de aquello que yo hice para lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace 20 años yo ejerzo la profesión de manera independiente y vivo exclusivamente de esto. Nunca hice una actividad paralela que no sea la actividad pericial. Entonces, yo sí puedo decir, sí se puede. Yo no sé si yo tengo la fórmula
para alcanzar ese éxito, pero sí les puedo decir cómo, y esa es la idea de este curso, cómo hice a lo largo de estos 20 años para lograr vivir exclusivamente de las pericias y hacer esto que creo que todos los que hoy estamos acá amamos hacer. O sea, eso era lo que quería agregar. Sí, vos fíjate, Roberto, que a mí me están consultando peritos que se están por jubilar. ¿Cómo hacer para trabajar de manera particular? Porque se están por jubilar y salen en la calle sin la experiencia, no saben qué hacer, no saben qué pasos dar, no saben cómo presentarse con el abogado, cuánto cobrar, qué hacer. Y son personas de mucha trayectoria, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando recién, ya va a haber clase en el cual Roberto va a exponer más que yo y en esta, más que nada, voy a tomar yo el timón. Pero obviamente, Robert, cuando me quieras interrumpir, estamos acá atentos. Vale. Fíjense qué interesante esa respuesta. ¿Los peritos son imparciales? 52% dice que sí y el 47% dice que no. Nunca sabe calcular bien esta plataforma. Mi respuesta es, los peritos no son imparciales, sino que pueden ser imparciales. ¿Estamos? Solamente los peritos oficiales van a tener la imparcialidad. Pero un perito de parte, justamente por lo que dice, es de parte, no va a ser nunca imparcial. Y ahí hay, algunos dicen, es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Porque un perito sea parcial no significa que tenga que mentir, ocultar, tergiversar. Y esto es muy importante porque nosotros estamos hablando de que ustedes van a aprender a hacer una asistencia técnica pericial. Ustedes van a ser parciales, ¿sí? Ustedes no van a estar en el medio como si fuera un juez. O sea, fíjense una cosa. ¿Qué dice? La pregunta dice si son... entonces quiero... A ver, déjame ver. No, incomprensibles no, dice imparciales. La pregunta de la encuesta dice imparciales. Imparciales. Sí. Yo leí imparciales, que decía. Yo también, pero ahí fíjate que ya otra persona escribió incomprensibles. Entonces a lo mejor se tradujo mal, no sé, yo veo que dice imparciales. Bueno, al margen de... no importa. El punto principal es el siguiente. Norma Peñarrera también dice lo mismo. Sí. Si ustedes, de repente... Mira vos. Es incomprensible. Qué loco, ¿no? Porque nosotros yo lo veía como imparcial. ¿Qué que me pasa? Sí, yo leo, ¿ves? Hay gente, Martín Ibáñez dice que lee imparciales. Raro, mira, ahí lo voy a poner de vuelta, a ver qué se ve. Claro, qué pregunta rara sería entonces. ¿Los peritos son incomprensibles? Está como rara la pregunta. Yo también. ¿Los peritos son imparciales? ¿Ahora lo ven imparciales? Yo leo imparciales. Listo. ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí se entendió. Entonces, ustedes como peritos, como profesionales de la ciencia forense que van a asesorar a una de las partes, ustedes tienen que tener en claro que son parciales. ¿Estamos? A mí en mi carrera judicial me ha tocado ser perito de parte, perito de oficio, perito oficial, trabajar como funcionario judicial corrigiendo, o sea, no corrigiendo, sino valorando las pericias y volver a ser perito de parte. Yo cuando entré a trabajar en el Poder Judicial, yo decía, me encanta trabajar en el Poder Judicial porque yo siempre voy a tener que ir con la verdad y no voy a tener que estar forzando conclusiones. Después me di cuenta de que podía ser perito de parte sin tener que forzar nunca una conclusión, ¿sí? Sin tener que exagerar nunca, sin tener que tergiversar nunca. Es decir, ser parcial, pero ser plenamente objetivo. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen que tener muy, muy claro. Nosotros como asistentes técnicos periciales lo que vamos a buscar son debilidades de la Fiscalía, siempre analizando el punto de vista objetivo. Cuando buscamos debilidad de la Fiscalía, el 100% de los casos criminales, la Fiscalía tiene debilidad. Estoy imaginando de que de repente somos asesores técnicos por la defensa. Vamos a buscar, ¿sí?, qué pericias pueden exaltar estas debilidades de la Fiscalía. ¿Qué pericias pueden corresponder a la versión de los hechos de la parte que nos contrata?
Vamos a ver qué puntos periciales podremos trabajar con ellos. Y por eso me parece muy interesante de que si hay algún balístico, un papilóscopo, un especialista en rastro de sangre, trate de vincularse con otros profesionales para discutir sobre esta temática. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Hace falta mentir, tergiversar para ser parcial? No. Uno puede ser parcial y seguir los métodos científicos, ¿sí? Defender los intereses de las partes atacando las debilidades de la fiscalía y distintos puntos que vamos a ir desarrollando cuando mediante vamos avanzando. Entonces, esto está en 50% y 50%. Fíjense esta pregunta que le voy a hacer, porque son todas controvertidas, ¿no? O sea, yo hablo con un perito de mucha experiencia, de mucha trayectoria, con, no sé, 30 años de experiencia, y cuando le pregunto esto, no sabe bien cuáles son las respuestas, ¿sí? Porque son preguntas que no se hicieron nunca ellos, y ahora la empezamos a hacer, sobre todo en aquellos que tienen un sistema acusatorio adversarial hace mucho tiempo. Y yo me doy cuenta de que son preguntas controvertidas porque ustedes están justamente discutiéndolo en un porcentaje muy similares, ¿no? Fíjate, ahí Byron está preguntando cómo sería el labor de un psicólogo como asistente técnico pericial. Byron, no pueden haber entrado más justo esa pregunta. Y le voy a contar algo. Ayer, una alumna que está ahora presente, que es psicóloga, me escribió por Instagram diciendo de que me quería hacer una consulta. Y me consultó un caso en el cual ella tenía una duda puntual. Le comenté mi opinión respecto a ello. Y bueno, después de esa charla, me hizo algunas preguntas del curso, se terminó inscribiendo. Yo le dije, bueno, de acuerdo a la opinión que yo te transmití sobre lo que vos me dijiste, no va a ser gratis, ¿sí? El costo que vas a tener, mi respuesta es que vas a tener que participar en vivo de la primera clase. ¿Entendés? Entonces, ahora justamente le estoy pidiendo que ingrese, porque quiero escuchar, quiero que ustedes escuchen su consulta, porque creo que nos va a servir a todos. Ahí le acabo de pasar el link y estoy esperando que ella ingrese. Pero fíjense la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿no? ¿Debemos defender los intereses de la parte que nos contrata? Ahí está entrando Sofía. Hola. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me ven? Sí, no, tenés que activar la cámara arriba a la izquierda. A ver. Ahí está. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Fede, hola Roberto. Hola, ¿Todo ¿qué bien? tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Sofía, te voy a pedir primero que nada, para que todos los que no te conozcan, que te presentes. Bueno, mi nombre es Sofía Vigano, soy psicóloga y estoy trabajando como perito de parte en casos particulares, con abogados particulares. Bueno, esa es mi experiencia en este ámbito. ¿En qué ciudad vivís? ¿En qué país? Vivo en la ciudad de Córdoba, en país de Argentina. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estoy acá me encantó. ¿Y hace cuánto estás trabajando? Hace poco, en realidad, empecé con los peritajes. Hace un año. Y me han tocado todos diferentes. Y el último que me tocó fue bastante particular. ¿Casos penales siempre? No, me tocaron algunos de civiles. El último sí fue penal, pero al final el acusado no tenía pruebas, así que no tuvo inconveniente. Y este último que me tocó, sí, la persona está presa, está detenida, y el abogado que me contactó no tiene tampoco el expediente, porque en el lugar donde está detenido
no, también no manejan la virtualidad y están en pandemia todavía. Ah, está bien. Así que está con Contame qué te dijo del inconvenientes. caso y cuál fue tu duda para aceptarlo, por el motivo que me consultaste. Yo interrumpo ahí. Me gustaría Sí. saber cómo el abogado llegó hasta vos primero. Bueno, yo me ofrezco, o sea, es conocido mío y él sabe que yo soy psicóloga y me gusta el área de las pericias y me tuvo en cuenta. Bien. Bueno, ¿qué me habías preguntado, Fede? No, ¿cuál fue la duda que tuviste que me consultaste? ¿Sí? ¿Por qué me Bien, consultaste en el caso? mi duda era porque nunca me había tocado que me proponga una pericia donde la persona esté detenida, esté presa. Entonces, mi duda fue, ¿qué hago? O sea, ¿acepto esta pericia donde la persona que está detenida va a tener todo en contra? Entonces, mi duda es qué voy a poner yo en el informe. Claro. O sea, vos estás diciendo, voy a tener que defender a un culpable y Ujú. cómo hacer mi rol como perito de parte. Tal cual, exactamente. Nunca me había tocado defender a un culpable o estar del lado de un culpable. Fíjense, ¿no? Qué interesante porque de repente acá nosotros tenemos en juego un tema ético. O sea, como diciendo, a ver, yo tengo que defender a un homicida, a ver, yo tengo que defender a un abusador sexual, lo puedo hacer, lo hago, lo acepto, lo rechazo. La parte que me contrata va a querer que yo fuerce mis conclusiones periciales. Entonces ahí empieza una discusión que creo que todos lo hemos tenido, Roberto. Decime si no lo has tenido vos alguna vez. Muchísimas. Hasta el día de hoy, en realidad la tengo. Es un tema también que nosotros lo tratamos mucho dentro de las pasantías. Y yo tengo una postura con respecto a eso, pero me gustaría primero escuchar cómo. Dale. Yo también, por supuesto, tengo una postura respecto a eso. De hecho, es interesante porque con Roberto, cuando organizamos esto, nos fuimos dividiendo los temas, pero hay algunas cuestiones que yo no conozco lo que él piensa, ni él tampoco conoce lo que yo pienso, así que va a estar interesante en alguna de las charlas. Entonces, fíjense un tema muy interesante. Siempre como perito, en algún momento de tu carrera te va a pasar de que te va a tocar un caso en el cual vas a tener que defender a un culpable. ¿Sí? Eso es inevitable. Yo sostengo de que el primer paso es aclararle al abogado defensor que te está contratando, ¿sí? De que vos no vas a forzar para nada tus conclusiones, que vos vas a tratar de defender su postura acusatoria, ¿sí? O defender esos intereses de la parte que está en su teoría del caso, pero que no vas a forzar en lo más mínimo tus conclusiones. Ese es el primer paso. Entonces el abogado va a tomar la decisión en ese momento si acepta esas condiciones o no acepta esas condiciones. Porque hay peritos que defienden todo. Y si tienen que exagerar, exageran. Si tienen que decir una cosa por otra, lo van a hacer. Van a ir discutiendo esos puntos en cualquier caso. Pero hay otros peritos que siempre van a ser fiel a su verdad científica, a su verdad técnica. ¿Sí? Entonces, ese yo considero que es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el abogado elija. Si el abogado acepta de que vos no vas a forzar en lo más mínimo tus conclusiones, vos ya vas a trabajar tranquila. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, como decía recién, no existe una postura acusatoria que no tenga alguna debilidad. Entonces, si de la bibliografía que vos tenés, la pericia oficial está dando con certeza algo que está discutido, tu trabajo va a ser decir eso. ¿Sí? Pero no decir otra cosa, poner en duda, en cuestionamiento, esa teoría de la acusación o de la pericia oficial. Yo creo que esos son puntos a tener muy, muy en claro. Otro de los puntos. A lo mejor la defensa tiene una teoría del caso, que ahora justamente lo vamos a ir viendo en este punto, distinta, que a lo mejor puede ser conteste a lo que vos estás estudiando en este caso puntual. Entonces, vos podés irte para ese lado, sin tener que, como decía recién, mentir en lo más
mínimo. ¿Y qué pasa cuando uno trabaja a conciencia? De repente, si no hay forma de defenderlo, no está mal que vos le digas al abogado, doctor, tal como yo le dije, es indefendible este caso. Yo me voy a adherir a la pericia oficial porque yo no lo puedo defender y yo se lo aclaré en un primer momento. ¿Qué va a pasar cuando uno hace eso? El abogado ya sabía con qué huella estaba arando, sabía cuáles son los puntos, te va a volver a contratar cuando tenga la razón. ¿Sí? Y cuando no tenga la razón no te va a contratar más. Va a buscar a otro perito. Entonces eso es lo interesante, de que de repente si vos siempre vas con la verdad, a la larga te van a empezar a llegar casos que están relacionados a la verdad, ¿sí? O sea, a defender a inocentes o acusar a culpables, ¿sí? No sé, Roberto, si vos querés aclarar algo. A ver, con respecto a ese punto, digamos, que es muy, muy particular, yo creo que no hay profesional, no hay perito que no se haya encontrado con ese gran dilema. Yo en mis inicios también me he encontrado con ese dilema. Pero ¿cuál fue mi pensamiento con respecto a eso? Porque yo creo, y ahí creo que Norma Peña Herrera lo decía, chocamos con un conflicto más de índole ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Constitucionalmente, todos los seres humanos tenemos derecho a una defensa. Perfecto. ¿Quién es el profesional que se encarga de la defensa de esa persona? El abogado. ¿Qué es lo que hace el perito? ¿Defiende? Para mí en lo particular no defiende. Para mí en particular el perito produce prueba. Esa prueba puede ser, y de hecho muchas veces lo es, contraria a la parte que te contrata como perito, siempre hablando como asistente técnico o perito de parte. ¿Puede ser contraria? Claro que puede ser contraria, pero vos estás yendo siempre con la verdad, estás yendo con el resultado de aquello que después de analizado todo el proceso, después de haber aplicado toda la metodología, concluiste. Entonces, si vamos por ese camino, digamos, en el que no va a producir ningún conflicto ético, nosotros como perito no tenemos absolutamente ningún tipo de incumbencia en eso. A mi perito me contrata fulano de tal, como en el caso de ella, por ejemplo, me contrata para producir prueba. Yo siempre le digo, yo no estoy ahí para defender, yo estoy para producir prueba. Puede ser que mi prueba justamente fundamente o le dé más fuerza a la tesis defensiva de esa persona o a la tesis acusatoria. Puede ser que sí, como puede ser que no. Ahí él está, obviamente, en su derecho de poder usar o no usar. Pero eso no implica de que yo como profesional pueda realizar ese trabajo y pueda cobrar por ese trabajo. Por eso el tema de la imparcialidad yo voy mucho más por ese lado. Yo siempre, y discuto eso mucho acá en Brasil, yo siempre digo que debemos ser imparciales. Independientemente de ser oficiales o no, debemos ser imparciales porque nosotros no nos debemos a quien nos contrata, nos debemos a la ciencia. ¿Sí? Sí. Pero ahí, Roberto, yo hago una aclaración. Cuando de repente te está contratando una parte, ¿sí? Y te está diciendo, mi cliente no firmó el documento. Y vos le estás diciendo, ok, vamos a hacer este punto pericial. Vos perdiste la imparcialidad en ese momento. Vos estás trabajando con objetividad, o sea, estás siguiendo lo que dice un método científico, pero ya sos parte. ¿Entendés? Cuando vos sugerís a una parte una postura defensiva, una postura acusatoria, ya te corres. El único imparcial es el juez o un perito oficial que no va a tratar de beneficiar en ninguna de las partes. Pero cuando vos agarrás y decís, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir si hubo un abuso en firme en blanco, vamos a pedir esto, o sea, salís hay una parte acusatoria y una defensiva. Vos estás trabajando para crear una teoría del caso defensiva y ya saliste de lo que es la versión oficial de vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces,
uno que está haciendo, está trabajando con parcialidad, pero con objetividad. Entonces el perito lo que tiene que hacer es seguir un método científico, buscando una verdad científica con objetividad. Y asesorar a la parte nos quita, nos corre de lo que es un trabajo imparcial. Uno lo puede decir, puede llegar a ser un juego de palabras, pero esto ya viene mucho más allá. Ya hay libros escritos de lo que es el sistema acusatorio adversarial, hay un montón de bibliografía que lo respalda de esa manera y que nosotros en la formación como peritos no nos han explicado estos puntos que nosotros considero yo que tenemos que tener en claro. Robert, tengo que seguir porque tengo mucha información, ya pasaron 40 minutos, igual después lo seguimos charlando. Sí, gracias, Sofía. No, gracias a ustedes. Al mismo link con lo que estamos recién. Bueno. Bueno, y ya como para cerrar ese tema, bueno, hay algunos que dicen, yo no considero que el perito oficial tampoco es imparcial, al menos que en el ámbito de la... Al menos en el ámbito con Mirta. Eso ya es otro punto, Mirta, extremadamente interesante lo que vos estás planteando, porque yo siempre considero, yo trabajando como funcionario judicial, cuando yo hablo al perito oficial y le digo, esta es mi postura, ya estoy perdiendo la imparcialidad. Sí, creo que a eso te estás refiriendo vos, Mirta. Está perdiendo la imparcialidad el perito oficial cuando está al lado del Ministerio Público buscando puntos periciales, contándole cuál es su versión de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre digo, a ver, fiscales, funcionarios, si van a hablar con el perito oficial, que esté el abogado al lado, para que no le diga cómo son las cosas, lo que se está buscando, porque teóricamente sería un perito en el cual no tendría que beneficiar a ninguna de las partes. Entonces, es uno de los puntos en cuestión. Y ahora, la tendencia del sistema acusatorio adversarial es que se eliminen los peritos oficiales. Es decir, que haya un perito de la Fiscalía y un perito de la Defensa, que a mí me parece lo más adecuado porque ahí se va a contraponer la prueba como corresponde, ¿sí? Como un órgano acusador y un órgano defensivo y el juez imparcial que resuelve. Y entonces el juez puede decir, me convenció la defensa, me convenció la Fiscalía. Y me parece eso muy interesante para debatir. Pero bueno, ahora vamos a pasar al tema de lo que es la construcción de la teoría del caso, ¿sí? Cuando yo le hablo de esto de decir, a ver, ¿se llega a la verdad o no se llega a la verdad de lo que sucedió? Yo me estoy refiriendo a que nosotros nunca vamos a saber lo que realmente pasó en ese hecho histórico, ¿sí? Cuando tenemos que reconstruir una gran cantidad de variables, estas circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona, no vamos a poder establecer que nosotros vamos a determinar justamente con este trabajo toda esa reconstrucción conceptual. Entonces, por eso, en un proceso penal se empiezan a construir lo que se llama teoría del caso. Es importante que los peritos sepan de teoría del caso, chicos y chicas, porque cuando ustedes hablan con el abogado y conocen estos puntos que vamos a hablar ahora, van a saber a dónde pararse, qué es lo que está diciendo el abogado. Cuando ustedes le transmitan algunos términos, el abogado va a entender que ustedes conocen del caso. Y cuando ustedes conocen del caso, pueden tener más confianza cuando hablamos con los abogados. Entonces, uno de los puntos principales que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La teoría del caso es nuestra versión clara y sencilla de lo que pasó en ese hecho que se investiga. Toda teoría del caso tiene que tener estos cuatro puntos. Circunstancia de tiempo, circunstancia de lugar, circunstancia de modo y circunstancia de personas. Es decir que, vuelvo a lo mismo, la teoría del caso es nuestra versión simple, sencilla, del hecho que se investiga. Entonces yo le pregunto a ustedes, porque esto es importante que nosotros lo vayamos visualizando. En un proceso penal, ¿cuántas teorías del caso existen? A ver qué opinan ustedes. Bueno, la mayoría está respondiendo 3 o más, ¿sí? En un proceso penal controvertido, ¿sí? Es decir, que se está negando el hecho, nunca va a existir una sola teoría del caso, por lo menos va a existir 2 teorías del caso. Es lo mínimo que va a existir siempre,
¿Estamos? Dos versiones de los hechos. ¿Cuáles son las versiones de los hechos que existen en un proceso penal? La versión de la fiscalía, que acusa con sus peritos, y la versión de la defensa, que defiende con sus peritos. ¿Sí? Entonces siempre hay un mínimo de dos teorías del caso. De repente puede haber varios imputados y distintos defensores, entonces a lo mejor hay más teoría del caso, pero básicamente en un proceso penal hay dos teorías del caso que se contraponen, dos versiones de los hechos que se contraponen. La fiscalía, que dice que el imputado realizó tal actividad, tal día, a tal hora, ¿sí? Entre tal persona y tal persona. Y la defensa, que puede tener alguna versión defensiva, una estrategia defensiva, siempre la tiene. Recuerden esto. La defensa siempre tiene una teoría del caso, por más que no se traduzca en el expediente. ¿Estamos? Generalmente consigue con el fiscal y la que el arma del juez con todo lo que se presenta. Perdón que no pueda seguir todos sus comentarios, porque si no me pierdo, pero quiero que ustedes lo tengan muy bien en claro. Entonces, la teoría del caso es la versión de una de las partes. ¿Sí? Fiscalía, acusación o defensa. Ahora bien, ustedes van a hacer una asesoría técnica pericial. Cuando yo hablo de la acusación puede ser la querella también, ¿no? ¿Qué pregunta tiene que hacer el asesor técnico pericial? Lo primero que tiene que saber es ¿para qué parte está trabajando? Eso lo tienen que entender. ¿Para qué parte están trabajando? Y yo creo que estamos dando conceptos que por ahí vienen contrapuestos a lo que le han enseñado a ustedes en la universidad, pero yo estoy seguro que al finalizar la cursada van a poder entender que ustedes como asesores técnicos pericial van a respaldar los intereses de una teoría del caso. ¿Estamos? Es decir, que va a venir su cliente y le va a decir, mi cliente, va a venir su abogado y le va a decir, mi cliente no estaba en el lugar de los hechos. Mi cliente sí fue el que lo mató, pero no como dice la fiscalía. Mi cliente, no sé, se le escapó el disparo y no como dice la fiscalía que fue doloso. Entonces ustedes van a empezar a trabajar el caso, van a estudiar el caso, respaldando o defendiendo esa teoría del caso. Entonces la primera pregunta que va a hacer un asistente técnico pericial es, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para la teoría del caso de la acusación o para la teoría del caso de la defensa? Porque el asistente técnico que no está visualizando de esa manera no va a hacer bien su trabajo. ¿Entendemos? El asistente técnico que quiera hacer de perito imparcial, ¿sí?, no va a estar haciendo bien su trabajo. Y yo les cuento un ejemplo muy sencillo. Me contratan de la querella en un caso de una reconstrucción virtual en Córdoba. Yo estaba como perito de parte de la querella, de la acusación, controlando el trabajo de peritos que habían trabajado conmigo en el momento que yo creé la Oficina de Reconstrucción Virtual de Córdoba. Y estamos en la reunión interdisciplinaria. Y yo lo que estaba haciendo es buscando toda la prueba que acuse, ¿sí?, porque yo era parte de la acusación, parte de la querella. Y algo que no me convenía a mí, lo buscaba en esa reunión interdisciplinaria. ¿Sí? ¿Con la idea de mentir? No. ¿Con la idea de exagerar? No. ¿Con la idea de tergiversar? Tampoco. De repente yo veo, era un caso de un lugar de espectáculo que se llama Orfeo, Superdomo, en el cual un niño, no me acuerdo si tenía 4 o 6 años, se cayó de una tarima, ¿sí?, de una valla y tuvo unas lesiones graves. Entonces se discutía quién tenía la culpa, ¿sí?, si el dueño del Orfeo o el padre del niño que no lo había descuidado. Entonces era importante saber cómo se había caído el niño, la altura de la tarima. Yo en la fotografía veía de que el plano habían hecho la tarima como que era recta y yo la fotografía la veía media curva. Entonces yo decía, claro, si fuera recta, a lo mejor se puede haber sentado, pero si fuera curva se puede haber refalado, siempre pensando de que la culpa la tienen los dueños del Orfeo. Entonces, mientras yo lo pensaba y lo trabajaba, yo decía, a ver, vamos a ver, yo voy a solicitar una ampliación de la pericia. Y mis compañeros de trabajo de toda la vida, que ahora yo lo estaba controlando, me miraban y me decían, ¿qué estás haciendo, Federico? ¿Por qué estás pidiendo una ampliación de la planimetría? Porque vos fijate que la foto se ve curvo y esto está recto, entonces yo quiero, para mi defensa, o sea, de mi postura, de mi teoría del caso,
Yo solicito una ampliación. Me miraron diciendo, bueno, el perito de control de la parte acusadora responde esto. Se lo pidieron al fiscal, el fiscal me hizo lugar. Fuimos al lugar del hecho a hacer una ampliación de planimetría legal y resulta que la tarima que habían puesto que era de 80 centímetros, se habían equivocado y era de 40 centímetros. Era una tarima extremadamente baja, que era totalmente beneficioso para mi versión de los hechos. Y de hecho la reconstrucción virtual que ellos estaban haciendo la tuvieron que cambiar completamente. Yo si hubiera sido perito oficial, nunca hubiera cuestionado esa planimetría. Nunca habría buscado para una versión, porque yo era perito oficial antes. Entonces yo ahora estaba defendiendo o respaldando la teoría del caso de la acusación, ¿sí? Cuestionando y cuestionando. Y gracias a ese trabajo, si yo hubiera trabajado de manera imparcial, ¿sí? No hubiera puesto en cuestionamiento algunos puntos de detalle. Entonces, cuando uno puede hacer muy, muy bien su trabajo, ¿sí? Posicionándose en esa postura. Pero si de repente ese trabajo de cuestionamiento no llega a ningún lado, no tiene por qué mentir ni tergiversar. Entonces, primera pregunta es, ¿a qué teoría del caso nosotros vamos a respaldar como asesores técnicos para hacer un buen trabajo? Y yo voy a ver, nosotros vamos a ver esos informes, porque ahora tenemos 3 casos abiertos, en el cual los abogados están esperando el informe de asesoría técnica. Entonces, el que se pone mejor en los zapatos de la teoría del caso de la acusación, lo tienen que saber muy bien. Va a poder identificar cuáles son las debilidades de la fiscalía o de la defensa en este caso. Mientras el que no se pone en los zapatos de una teoría del caso difícilmente lo va a poder verificar. Entonces, hay una brecha muy grande entre los peritos, entre la actividad pericial y judicial, por los dos lados. Cuando los fiscales no conocen sobre pericias, cometen errores gravísimos. Pero cuando los peritos no conocen sobre el interés judicial, cometen errores graves también, pero sobre todo se les pasa mucha información. Es decir, ustedes como peritos no están formados para conocer lo que la fiscalía está necesitando. ¿Sí? Yo trabajé muchos años como perito de parte oficial, pero recién aprendí todo cuando fui funcionario judicial. Cuando era funcionario judicial y agarraba el expediente y veía el trabajo de los peritos, yo ahí me daba cuenta de que había una brecha entre el conocimiento pericial y el conocimiento judicial. El perito clásico convencional, ¿qué diría? No tengo por qué saber del interés judicial. Yo soy el que investiga la prueba técnica y científica. Yo voy a buscar en el lugar del hecho lo que corresponde y voy a decir la verdad. No me interesa. Ajá, mira vos qué interesante. O sea, estoy seguro que de los 62 personas que están conectadas ahora, más de uno piensa. Buena pregunta, Mirta. Muy buena pregunta, Mirta. No siempre. ¿Tendría que ser siempre? Sí, tendría que ser siempre. Pero no. O sea, son las grandes falencias que tienen los abogados. Porque hacen teorías del caso, versión de los hechos, de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona, desde un conocimiento jurídico y no desde un conocimiento técnico. Una persona cuando hace una teoría del caso tiene que saber las debilidades periciales que tiene la fiscalía para crear esa teoría del caso. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de cómo se crea una teoría del caso, porque ustedes lo tienen que saber para poder ayudar a los abogados que quieran hacer bien su trabajo. Entonces, fíjense una cosa, esta brecha. El perito que dice, a mí no me interesa el interés judicial, porque yo soy perito y busco la verdad de lo que pasó, solamente me interesa la prueba técnica y científica. Ok. Vamos, yo le digo a esos peritos de mucha trayectoria que siguen afirmando lo mismo. Le digo, a ver, vos vas al lugar de los hechos, ¿sí? Sí, yo voy a buscar el lugar de los hechos y yo veo toda la prueba, recopilo toda la prueba. Ajá, mira vos. ¿Vos sabías que en un robo se califica por escalamiento cuando hay una valla o una pared de más de 2 metros? ¿Sabías eso? ¿Fuiste al patio para ver y medir la altura de la valla? Ah, bueno, pero eso es tarea del fiscal. Sí, pero el fiscal no está en el lugar del hecho. Está el perito en el lugar del hecho. Entonces, el perito tendría que analizar cuál podría ser la teoría del caso de la fiscalía. Y si es un robo, ¿se podría calificar el robo?
¿Cuáles son los calificantes del robo? ¿Qué elementos de interés técnico pericial yo podría recabar para tener por acreditado ese robo? Entonces, la investigación criminal es una simbiosis entre la actividad judicial y pericial. Esa brecha hace muy mal. La brecha del conocimiento jurídico, pero la brecha del conocimiento pericial que ustedes tienen del interés de una teoría del caso. Entonces, son herramientas que vamos a tratar de ver entre esta clase y la clase que viene. Fíjese otro punto. Bueno, pero si yo soy perito, ¿para qué me interesa cuál es la postura acusatoria y la postura defensiva? Si yo voy a dar mis conclusiones a los puntos periciales. Error. Si ustedes como perito piensan que solamente van a trabajar respondiendo puntos periciales, están equivocados. Si eligieron eso en la universidad es un error muy grande. Porque nosotros, el Ministerio Público Fiscal, yo hablo como si todavía trabajara ahí, lo que hacemos es, en los casos relevantes, los citamos a los peritos como testigos expertos. Y si el testigo experto, el perito, no sabe sobre la teoría del caso de la Fiscalía y la teoría del caso de la defensa, ¿cómo se va a preparar? No se va a poder preparar. No va a saber cuáles van a ser las preguntas y los puntos de controversia. Yo tengo un expediente. O sea, a mí me ha tocado trabajar, como decía recién, en distintos ámbitos. Pero cuando yo trabajaba como funcionario, me llegaba un expediente de 5 cuerpos y yo tenía que fijar el hecho, rápidamente leyendo los 5 cuerpos. Yo le digo algo, ustedes como perito, ¿sí? De esos 5 cuerpos, es esto. Son a lo mejor 20 carillas que responden a su controversia. Entonces, ¿cómo hacer para buscar esa prueba que resuelve la controversia ustedes como perito? Tienen que saber las teorías del caso de la Fiscalía y la defensa. Si ustedes no conocen qué se está discutiendo, difícilmente van a saber qué prueba buscar en el caso. Y ahora les voy a contar algo que es muy, muy importante. Solamente son 3 las discusiones que hay en un proceso penal. 3. La teoría del caso de la Fiscalía y la defensa se puede discutir solamente de 3 aspectos, que es el que vamos a ver ahora. El primer punto, ¿sí? Se puede discutir, y acá si quieren tomar nota lo pueden hacer, porque esto después va a haber como actividad en el informe pericial, si existió o no existió un hecho criminal. ¿Sí? Bueno, pero eso ¿qué interés tiene el perito si existió o no existió un hecho criminal? Si la teoría del caso dice, usted imputado realizó esta actividad este día, esta hora, con estas personas, y la teoría del caso, la defensa es, ok, pero si no existió un hecho criminal, ustedes como perito van a saber qué prueba buscar si se acredita o no este hecho delictivo. Mientras tanto, no van a saber para dónde ir. Mientras tanto, cuando vayan a una declaración testimonial, no van a saber las preguntas que va a tener la Fiscalía ni el contrainterrogatorio de la defensa. ¿Sí? Entonces, primer punto, ¿existió un hecho criminal? ¿Cuándo existe un hecho criminal? Cuando hay una acción típica, antijurídica, culpable y punible. No me voy a meter mucho con este término técnico, le voy a dejar un video de una clase que yo di en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando yo daba clases de técnica de litigación en audiencias orales en la Facultad de Derecho, en el cual hablo un poquito más sobre eso, pero se discute muchísimo el tema pericial, si existe o no un hecho criminal. ¿Cuándo no existe un hecho criminal? Por ejemplo, ¿se les ocurre algo? A ver si se animan a escribir cuándo no existe un hecho criminal y se está peleando para ver si existió o no existió un hecho criminal. Uno de los casos que tenemos ahora, creo que vamos a abordar ese tema. A ver, yo sé que tardan un tiempito hasta agarrar el teclado y todo lo demás, pero está en la clásica, ¿sí? Por ejemplo, mientras ustedes escriben yo les voy dando, hay varias opciones cuando se discute si existió un hecho criminal. Por ejemplo, que haya sido un accidente. Sí, la persona que iba conduciendo se duerme y hay un accidente. O sea, el policía que está con el arma se le pone y se dispara. ¿Sí? No hay una acción típica. Claro, no está tipificado cuando no es un delito tipificado en el Código Penal. Cuando le falta de alguno de los 4 componentes. Exactamente, cuando falta cualquiera de esos componentes no es delito. ¿Sí? Pero, por ejemplo,
hay algo muy clásico. Sí, por supuesto, vamos a hablar de antijuricidad, culpabilidad, pero no me quiero meter en el tema tan jurídico porque se van a liar, dirían los españoles. Yo le voy a dar con ejemplos este punto. De hecho, yo consideraba que si ustedes están muy interesados en esto, dar una clase separada de este curso, por supuesto gratuito para ustedes, detallando un poco más de cuándo es antijurídico, cuándo es culpable, cuándo es punible, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo le daba el ejemplo del accidente, ¿sí? Suele pasar, ¿sí? De repente un policía que se dispara solo y después dice, a ver, alguien lo mató, sí, estaba la señora al lado, vamos a investigarla. Y bueno, pero se disparó él solo. Cuando se cumple algunos requisitos. Sí, sí, pero yo estoy buscando ahora ejemplos, chicos y chicas. A ver, hay un ejemplo clásico que se discute muchísimo. Ahí está, muy bien, Vanessa. ¿Fue suicidio o homicidio? Es típico, sobre todo en los feminicidios, que se está discutiendo el feminicidio. No, ella se mató. Entonces, el imputado está diciendo, no existió un hecho criminal. Y esa es la prueba que se va a discutir. Entonces, de los 4 o 5 cuerpos, ¿sí? Va a haber prueba de que lo vieron en el lugar del hecho, va a haber prueba de que, bueno, montones de elementos probatorios, pero si se está discutiendo solamente eso, nosotros como peritos tenemos que ir directo al grano, tenemos que saber qué es la prueba que resuelve la controversia. Entonces es muy importante saber cuáles son las teorías del caso en controversia, ¿sí? Muy bien, si fue suicidio o accidente, pero yo he tenido otros tipos de casos interesantísimos, por ejemplo, que lo mate un animal. Fíjense, nosotros tuvimos un caso en el cual había un testigo presencial de un caso muy importante que aparece muerto en un aljibe, en el campo. ¿Sí? Todavía no había declarado. No, Norma. Ahí sea asesinato de un grado tentativo, ¿no? Eso es un delito. Pero vos recién dijiste, estás haciendo muy buenas acotaciones, Norma. Recién dijiste algo muy interesante que lo vamos a abordar ahora. Está perfecto. Pero entonces, por ejemplo, le estaba contando, un testigo presencial de un caso muy importante, el caso Corraini, acá de Córdoba, aparece muerto en un aljibe. Era de campo, al medio de la nada. Se empezó a investigar. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que haya caído a la madrugada? Lo habían visto que había salido de un bar y que nadie se había acercado a la casa porque estaba muy alejado y había muchos testigos que nunca vieron un auto ni nada por el estilo. Resulta que una de las hipótesis era de que probablemente algún animal de que él tenía lo haya empujado y se haya caído. Entonces hicimos una reconstrucción judicial del hecho y un bombero se acercó al alfibe y vio una vaca que estaba filmada y lo golpeó de atrás en la cola y casi se cayó. Si no lo agarraban, se caía. Entonces se terminó archivando por ese hecho. Pero, ¿qué me refiero? Que para que sea una acción típica, antijurídica, culpable y punible, tiene que tener determinados requisitos. Por ejemplo, un chico de 10 años que dispara y que mata a otra persona, no sería un homicidio porque no sería punible. Pero son todos puntos clásicos de discusión. Nosotros, como mayores puntos que hemos tenido de experiencia en casos criminales, cuando se discute el primer punto de controversia si existió o no un hecho criminal, es el siguiente. ¿Fue suicidio o fue homicidio? Y el segundo, ¿fue homicidio o fue legítima defensa? Fíjense, ¿no? ¿Fue homicidio o fue legítima defensa? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en un caso de legítima defensa no es delito, ¿estamos? Porque es una causa de justificación. ¿Estamos? Entonces, el primer punto de controversia entre las teorías del caso es este: ¿existió o no un delito? El segundo punto, por eso está bueno que ustedes lo anoten a esto, el segundo punto es el siguiente: ¿participó o no participó el imputado? Es por orden. El estudio que ustedes hacen del caso, a ver, yo como funcionario judicial agarro, me empiezo a estudiar y después como abogado defensor veo, a ver, cuál es la debilidad de la fiscalía. ¿Tiene para decir que existe un hecho criminal? Sí, sí tiene. ¿Tiene para decir que mi imputado estaba en el lugar? No, no lo tiene. Entonces, esa es la teoría del caso de la defensa. ¿Cuándo se da esto? Si participó o no participó el imputado. ¿Cuándo se da? Algo muy típico, seguramente Roberto ha tenido casos similares, yo tengo un caso abierto actualmente referido a esta temática, es cuando hay disparos de policías, ¿sí? Donde hay un tumulto
y que de repente necesitan sindicar a un culpable. Entonces, ¿existió un hecho criminal? Sí, hay un chico muerto. ¿Participó el imputado? No, el imputado mío no participó, dice el abogado defensor. Mi teoría del caso es que él estaba parado acá, pero fue otro policía el que disparó, no, o puede decir, no sé cuál de los otros policías disparó. Entonces, no se va a discutir si existe un hecho criminal, no se va a discutir si al chico se le escapó un disparo, no se le va a discutir si le disparó un chico de menos de 13 años, no se va a discutir, etcétera, etcétera. Se va a discutir si participó o no. Entonces, es importante ahí establecer de dónde vino el disparo. Y toda la prueba, que puede haber 12 cuerpos, se centra de dónde vino el disparo y nada más. ¿Estamos? Fíjese qué importante. De mis casos particulares, yo no he tenido tantos reconstrucciones, he tenido 3 o 4 y 5, referido a este segundo punto, si participó o no participó el imputado. Y ahora viene el que yo más he participado, que es el tercer punto de discusión. Recuerden, siempre hay dos teorías en caso en controversia, la de la acusación y la defensa. Usted como asistente técnico van a estar del lado de la acusación o del lado de la defensa, defendiendo esos intereses. De esas teorías de caso en controversia solamente hay 3 controversias, 3, que se analizan por orden. Primero, si existió un hecho criminal o no. ¿Sí? Segundo, si participó o no participó el imputado. Y tercero, ¿cuál es el tipo penal a aplicar? Y creo que vos, Norma, dijiste recién algo referido. Cuando se discute este tercer punto, la persona está condenada. ¿Está? El imputado está condenado. Entonces recién Sofía decía, ¿qué hago yo? ¿Lo defiendo o no lo defiendo? A lo mejor la teoría del caso de la defensa era el tercer punto. Está condenado, pero no con el calificante que dice la fiscalía. ¿Lo entendemos eso? Trabajar como perito es procurar buscar justicia, auxiliar a la justicia para que se haga justicia. Y que a un imputado le den la pena que realmente cometió es hacer justicia. Muchas veces la fiscalía acusa de más. Yo le diría en un gran porcentaje, la fiscalía acusa por hechos calificados que el imputado no cometió. Entonces, si nosotros estamos defendiendo a un culpable, pero tiene una pena justa, hicimos justicia. ¿Lo vemos eso? ¿Lo entendemos eso? Es muy importante que ustedes lo entiendan, que no van a estar yendo en contra de su ética si logran de que un culpable tenga una pena justa. Y eso es lo que nosotros tenemos que abogar como peritos. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un estudio de asesoría técnica, vamos a leer el caso y ustedes van a ver que yo tengo un formulario que siempre trabajo y les pregunto siempre a los chicos que trabajaron en las pasantías. ¿Cuál de las 3 controversias es el que estamos trabajando? Si me dicen la segunda, yo ya sé qué prueba es la importante. Si me dicen la tercera, el tipo reconoció el hecho, está condenado, se está discutiendo el tipo penal, ya sé por dónde voy. Si se está discutiendo si existió o no existió el hecho, fue suicidio, ya sé cuál es la prueba importante. Ustedes lo van a ir ganando con el tiempo, esa experiencia. Pero es muy importante que conozcan la teoría del caso de la fiscalía, que conozcan la teoría del caso de la defensa, para saber cómo van a asesorar. Mientras ustedes no lo hagan, no van a poder hacer un trabajo como corresponde. ¿Sí? Roberto, no sé si querés agregar algo más. No, por el momento no. Estoy ahí escuchando y anotando todo lo que decís, porque en parte esto que vos estás diciendo y que lo estás planteando desde el punto de vista jurídico, lo vamos a llevar, digamos, a la práctica con los casos. Eso digo para que si hay alguien que por ahí no entendió bien estos conceptos, que por ahí pueden ser difíciles, que se quede tranquilo que con el correr del tiempo y con el análisis de los casos nosotros vamos a poder o van a poder entender mejor. Y principalmente cuál es el papel del asistente técnico, que es lo que nosotros no tenemos que perder el foco. Eso en todo momento vamos a tener que aclarar. Estamos como asistentes técnicos. Claro, exactamente. Estamos como asistente técnico y la primera pregunta es ¿en qué teoría del caso estamos? ¿En la acusación o en la defensa? Para empezar a visualizar cómo vamos a estudiar el caso y cómo vamos a ver las debilidades de la otra parte. Eso es extremadamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo que vamos a hacer es, en la clase que viene, yo ahora les voy a dejar un video
que lo voy a subir a la plataforma. Aquellos que no les llegó el usuario y contraseña, quédense tranquilo que mañana lo vamos a respaldar. Cualquier duda que tengan nos van consultando por las redes o por el correo que les llegó esta información. Pero lo que vamos a ir haciendo es los siguientes puntos. Voy a subir en la plataforma un video de lo que es la teoría del caso, de la postura defensiva, en el cual cuento un poco más de toda esta información, un poquito más jurídica. Hablo de lo que son las proposiciones fácticas, la prueba que acredita las proposiciones fácticas, que eso también lo vamos a ver en la clase que viene, pero está muy bien que ustedes lo vayan viendo. Pero a mí me parece extremadamente importante que ustedes sepan que por más que hayan tenido solamente una formación pericial, con eso no basta. Ustedes son auxiliares de la justicia y poder auxiliarla de cualquier manera tiene que conocer lo que está buscando la Fiscalía, lo que pretende acreditar la Fiscalía, la acusación y cómo puede ser una postura defensiva o una estrategia defensiva para poder ayudar como corresponde a la parte que lo está contratando. Así que bueno, por mí es todo por hoy y bueno, vamos a ir subiendo la información. Cualquier duda que tengan nos van consultando, ¿sí? Así que, bueno, será hasta la próxima clase. Es el jueves a las 20 vamos a estar nuevamente con este curso. En esta primera semana es esto, un poco más de teoría, la teoría que la vamos a aplicar, no crean que es una teoría en la cual va a quedar en eso, digamos. Este curso pretende ser todo lo contrario a cualquier otro curso tal vez que hayan hecho. Pretendemos aplicar todo esto, por eso es importante que puedan internalizar esto y después lo vamos a aplicar. Aquellos que hicieron, ahí te pide Karen, si puedes repetir cuál es la tercera. Sí, ahí te comento Karen y Vanessa que también lo acreditaron. El tercer punto en controversia es cuál es el tipo penal a aplicar, no la pena, el tipo penal a aplicar. Es decir, por ejemplo, un homicidio calificado o un homicidio culposo. Por ejemplo, un caso en el cual el chico está manejando con sus compañeros, choca, se da vuelta, mueren los compañeros. Ok, se lo acusa. ¿Existió un hecho criminal? Sí, está muerto y venía manejando. No se puede discutir. ¿Participó el imputado? Sí, porque lo agarraron en flagrancia con el volante en la mano. ¿Qué va a buscar el abogado defensor? La tercera estrategia. Se discute el tipo penal a aplicar. No fue doloso, fue culposo. Y ahí se queda. Esa persona está condenada. Pero hay que buscar la prueba que acredite de que él no tuvo intención. Y por eso hay que conocer el tipo penal. Mientras ustedes no conozcan cuáles son los alcances de los tipos penal, tampoco van a poder hacer una defensa. O por ejemplo, fue un homicidio. Ok, fue homicidio simple, homicidio calificado por alevosía. Fíjense ustedes son peritos del lugar del hecho, van al lugar del hecho, no les interesa la parte jurídica. Ok, yo voy a respaldar esto. Si ustedes empiezan a pensar cómo pensaría la fiscalía, diría, ok, le disparó por la espalda, entonces le disparó con alevosía. Yo voy a buscar todos los elementos que me hagan del lugar del hecho, que me hagan acreditar que estuvo de espalda. O bien, hay un testigo que estaba al frente, voy a acreditar que estaba la luz prendida porque la postura defensiva va a decir de que no lo puedo haber visto de lejos. Pum, foto a la luz, pum, planimetría que estaba prendida. Entonces, ustedes como peritos necesitan tener ese vínculo con la actividad judicial y lo vamos a ir viendo. Por suerte tenemos 3 casos abiertos que lo vamos a ir analizando a lo largo de estas clases. Fabiola pregunta si las clases se graban, Fede. Sí, están grabadas a las 24 horas posteriores, están subidas a la plataforma. O sea, mañana a la mañana la van a tener subida a la plataforma. Listo. Así que bueno, será hasta el jueves que viene y nos estamos viendo. Chao, Robert. Hasta mañana. Hasta el jueves. Chao. Chao, jueves. Adiós.